Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. En la clase anterior determinamos los números críticos y posibles puntos de inflexión. Determinamos los intervalos donde la función es creciente, decreciente y los puntos máximos y mínimos. También determinamos los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba, donde es cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. Es importante o conveniente agrupar nuestra información en estos cuadros que hemos denominado cuadro resumen, puesto que a la hora de graficar es importante tener ordenada nuestra información y lo más cercana posible para poder ser trasladada al plano cartesiano. Entonces, tenemos aquí nuestro cuadro resumen, el cuadro resumen de la primera derivada y el cuadro resumen la segunda derivada. Bien, lo primero que trasladamos al plano cartesiano son los puntos, sean estos puntos máximos o mínimos y los puntos de inflexión. Entonces, vamos a trasladar primero los puntos máximos y mínimos. Sabemos que el punto máximo se encuentra en menos 2 con 4.26. Entonces, vamos a identificar esos puntos. Ahí está menos 2. Y digamos que 4.26 sería. Digamos que por ahí. Este sería, o este es el punto máximo. Vamos a identificarlo aquí como punto máximo. Luego vamos a identificar el punto mínimo. Y este se encuentra en 2 con menos 4.26. Digamos que aproximadamente esté por ahí.
Este es nuestro punto mínimo. Ahora vamos a identificar o a trasladar el plano cartesiano nuestros puntos de inflexión. Vamos a identificar raíz de 2, o menos raíz de 2, que es menos 1.41. Con 4.26. Perdón, con 2.63. Es el primer punto de inflexión. El siguiente punto de inflexión es en 0,0, en el origen. Y nuestro tercer punto de inflexión es en raíz de 2 con 2.63, menos 2.63. Digamos que aproximadamente esté por ahí. Entonces, ya hemos identificado puntos máximos, puntos mínimos y posibles puntos de inflexión. Ahora bien, para que nuestro gráfico quede mejor detallado, es importante que nosotros determinemos los interceptos tanto en X como en Y. Ahora, en este curso no enseñamos a determinar los interceptos en X y Y. En teoría, esto se los enseñaron en las clases previas, pero también no es tema que se evalúa. O sea, si usted no determina los interceptos en X y en y el gráfico es aceptable, digamos, entonces no habría ningún problema. Bien, entonces para determinar el intercepto o los interceptos en Y, lo que hacemos es sustituir 0 en las X de la función. La función es X a la 5 sobre 5 menos 4 tercios de X al cubo. Sustituimos 0 y tenemos que el intercepto en Y es 0, es decir, que este coincide con el punto de inflexión en el origen. Luego, los interceptos en X se obtienen igualando a 0
la función. Ahora bien, en las funciones de grado 2 es más sencillo determinar los interceptos. Puede utilizar una fórmula cuadrática. Cuando las funciones son de grado mayor que 2, usualmente implican factorizaciones. En este caso vamos a extraer factor común x al cubo, factor de x, un quinto de x cuadrado, menos 4 tercios. Y en este caso, realmente determinar los interceptos no estuvo tan complicado, ¿no? Pero a veces puede complicarse dependiendo de su habilidad para factorizar, así dependerá si determina o no los interceptos en X y Y. Pero también eso depende de qué es lo que se les exige en los exámenes. En nuestros exámenes usualmente no son tan exigentes en ese sentido. Bien, entonces ese primer factor se hace 0 en 0. Habría que determinar donde un quinto de x cuadrado menos 4 tercios es igual a 0. Un quinto de x cuadrado es igual a 4 tercios. Y luego vamos a trasladar ese 4 tercios que está perdón, ese un quinto que está multiplicando a dividir a 4 tercios. $20 tercios y x va a ser igual a más o menos la raíz de 20 tercios. Y la raíz de 20 tercios es aproximadamente 2.58. Entonces los interceptos en X, digamos que por aquí fuera 2.58 negativo y por acá 2.58 positivo y obviamente en X igual 0, ¿no? Bien, una vez que tengo esos puntos, voy a trasladar o a identificar esta información, ¿no? Los intervalos donde la función es creciente y decreciente, y luego los intervalos de concavidad. Y básicamente yo voy a trasladar
estas líneas guías a mi plano cartesiano, siguiendo los puntos que acabo de identificar. Entonces, estas líneas guías usualmente las hacemos con una línea tenue o una línea punteada, pues solo nos servirán para tener una idea un tanto rústica de cómo es el gráfico de la función. Entonces sabemos que desde menos infinito hasta menos 2, donde se encuentra el punto máximo, la función es creciente y sabemos que pasará por el punto o el intercepto en X hasta llegar al punto máximo. Luego sabemos que desde menos 2 hasta 2 la función es decreciente. Estas líneas no necesariamente se van a ajustar a los puntos, ¿no? Entonces, lo único que hago es entrelazar el punto máximo y el punto mínimo. Ahí obviamente interceptó el punto de inflexión, pero no necesariamente tendría que interceptarlo. No necesariamente se va a ajustar a los demás puntos. Y luego sabemos que desde 2 hasta más infinito, esta función es nuevamente creciente y obviamente va a pasar por el intercepto en X. Entonces, aquí tengo una idea rústica de más o menos cómo es el gráfico de la función. Faltaría identificar las concavidades. Y miren, el caso de las concavidades, estas tienen mucho sentido. Si nosotros eh, calculamos mal una concavidad o cometemos algún error, al construir la gráfica nos va a quedar algo que no tiene sentido. Por ejemplo, sabemos que antes de raíz de 2 la función es cóncava hacia abajo. Es decir, debería de tener una concavidad de esa forma. Si si a nosotros por alguna razón, por algún error nos hubiera quedado cóncava hacia arriba, entonces vendría una curva así que no tendría sentido de cómo daría vuelta para ir en dirección al punto mínimo. Entonces, obviamente, aquí la función tiene que ser cóncava hacia abajo. Luego vemos que entre menos raíz de 2 y 0, aquí hasta acá, la función es cóncava hacia arriba, es decir, sale cóncava hacia arriba desde menos raíz de 2 y llega cóncava hacia arriba hasta 0. Luego, entre 0 y raíz de 2 es cóncava hacia abajo, es decir, sale cóncava hacia abajo y llega cóncava hacia abajo. Y desde raíz de 2 hasta el infinito, cóncava hacia arriba. Nuevamente, esto tiene sentido porque no podría ser cóncava hacia abajo porque ¿cómo haríamos para dar la curva para que se vuelva nuevamente creciente la función? Con esa información ya estaríamos en capacidad de trazar el gráfico. Obviamente yo estoy haciendo el trazado a pulso en una pantalla de cristal y obviamente esto se dificulta un poco, pero trataremos de hacer lo posible. Entonces, cóncava
hacia abajo. Luego, entre menos raíz de 2 y 0, es cóncava hacia arriba. Entre 0 y raíz de 2, cóncava hacia abajo. Y de raíz de 2 al infinito, nuevamente cóncava hacia arriba. Y ahí tenemos un trazo del gráfico de esa función. Bien, veamos otro ejemplo. Este siguiente ejemplo, obviamente por cuestiones de tiempo, no nos va a ser posible concluirlo todo de una vez. Estos ejercicios, ya habíamos mencionado anteriormente, siempre son en dos partes, pues hay que calcular bastante información y luego trasladarla al plano cartesiano. Bien, entonces, para este nuevo ejercicio, vamos a iniciar con los números críticos y posibles puntos de inflexión. Los números críticos se obtienen con la primera derivada. Es decir, los números críticos son los valores donde la primera derivada se hace cero o donde la primera derivada no existe. En este caso, siendo que la primera derivada es una función polinómica, entonces los números críticos serán únicamente aquellos donde la primera derivada es igual a cero. Igualamos a cero la primera derivada, ya establecimos que para factorizar estas expresiones usted puede utilizar el método que sea más conveniente para usted. En este caso yo empleo una especie de híbrido entre tanteo simple y agrupación de términos. Entonces aquí voy a multiplicar el coeficiente del primer término con el término independiente. 3 por menos 3 es menos 9. Y entonces voy a buscar dos números que multiplicados me den negativo 9 y sumados me den 8 positivos. Esto sería 9 y menos 1. Entonces lo que hicimos fue expresar a x como 9 menos 1. Entonces, no hemos modificado la expresión. Ahora vamos a agrupar estos primeros dos términos.
estos primeros dos términos tienen en común 3x, factor de x más 3, y estos dos últimos términos tienen en común el signo negativo. Ahora tenemos x más 3 como factor común a ambos lados de la resta. Extraemos x más 3 como factor común y de este lado nos queda 3x y del otro lado menos 1. Este primer factor se hace 0 cuando x es igual a menos 3 y este otro cuando x es igual a 1/3. Para determinar los posibles puntos de inflexión necesitamos la segunda derivada. La segunda derivada, 6x más 8, y sabemos que los posibles puntos de inflexión son los valores donde la segunda derivada se hace 0 o bien donde la segunda derivada no existe. En este caso solo determinaremos el valor o los valores donde se hace 0 la segunda derivada, puesto que esta no tiene valores prohibidos. Bien, ahora vamos a determinar los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, así como los puntos máximos y mínimos. Entonces vamos a ubicar en la primera fila de nuestro cuadro resumen los números críticos. Sabemos que los números críticos nos dividen a la recta numérica en intervalos. En este caso, los intervalos irían desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta 1/3 y desde 1/3 hasta más infinito. Entonces, con valores que se encuentran contenidos dentro de estos intervalos, vamos a realizar pruebas en la derivada, es decir, vamos a sustituir estos valores en la derivada y dependiendo del signo vamos a clasificar a la función como creciente o decreciente en estos intervalos. Entonces, en el intervalo entre menos infinito y menos 3, vamos a utilizar menos 4. Entre menos 3 y 1/3, podríamos utilizar 0.
un tercio es 0.33, entonces un valor entre menos 3 y 0.33, 0. Y un valor entre 0.33 y más infinito, 1. Entonces vamos a evaluar estos valores en lo que denominamos prueba de la primera derivada. Vamos a sustituir cada uno de esos valores de prueba en la primera derivada. Si evaluamos los 4, menos 4 al cuadrado, 16, 16 por 3 es 48. Y aquí tendríamos 8 por menos 4, menos 32, menos 32, menos 3, y menos 35. 48 menos 35 nos daría como resultado un número positivo. Sustituimos 0. 3 por 0, 0, más 8 por 0, 0, menos 3. Aquí nos da como resultado un número negativo. Luego, al sustituir 1, 3 más 8, 11, 11 menos 3, nos da como resultado un número positivo. Entonces, de acuerdo a nuestras definiciones, donde la primera derivada es positiva, la función es creciente. Entonces, en el intervalo entre menos infinito y menos 3, la función es creciente. Donde la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Es decir, en el intervalo entre menos 3 y un tercio, la función es decreciente. Y en el intervalo entre un tercio y más infinito, la función es creciente. Bien, empleando el criterio de la primera derivada, nosotros perfectamente podemos identificar los puntos máximos y mínimos. La teoría nos dice que en un punto C, F de C, hay un punto máximo
si la primera derivada es positiva justo antes de este número C, que es el número crítico, y negativa justo después. Y lo contrario cuando es un punto mínimo. Y obviamente eso, el punto máximo sucedería aquí en -3, puesto que es positiva la derivada antes de -3 y negativa después. Y en un tercio habría un punto mínimo porque es negativa antes de un tercio y positiva después de un tercio. También vimos adicionalmente que empleando el criterio de la segunda derivada, podíamos identificar si en un determinado número crítico hay un punto máximo o un punto mínimo. El criterio de la primera derivada, perdón, de la segunda derivada establece que si sustituimos un número crítico en la segunda derivada y el signo del resultado es un número positivo, entonces la función tiene un punto mínimo en ese número crítico. Pero si el signo del resultado es un número negativo, entonces la función tiene un máximo en ese número crítico. Entonces sustituimos el número crítico -3. -3 por 6, -18, -18 más 8. Nos da como resultado un número negativo. De acuerdo con el criterio de la segunda derivada, entonces en el número crítico -3 hay un punto máximo. Ahora sustituimos el número crítico un tercio. 6 entre 3 es 2. 2 más 8 me da como resultado un número positivo. Entonces esto es indicativo que en el número crítico un tercio hay un punto mínimo. Esto definitivamente es algo redundante, ¿no? O sea, se preguntarán por qué hacer las dos cosas. Básicamente porque lo incluyeron en la programación, así está en la jornalización, y obviamente porque habrá situaciones en las que usted le conviene, sobre todo en las aplicaciones, nos conviene únicamente utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, si empleamos nuestras líneas guía, vemos que aquí en -3 se forma un pico. Entonces, tenemos ahí un punto máximo. Y que en un tercio tenemos un pico invertido. Ahí se forma un punto mínimo. Bien, ahora vamos a calcular los puntos extremos. Vamos a calcular inicialmente el punto máximo.
Y para determinar el valor de y, en este caso del punto máximo, vamos a sustituir el número crítico menos 3 en la función original. Menos 3 al cubo es menos 27. Luego aquí tendríamos más. Aquí tendríamos 9 por 4, 36. 27, menos 27 más 36 es 9. Y aquí tendríamos 9 también. 9 más 9, 18. 18 menos 3 es 15. Entonces nuestro punto máximo se encuentra en menos 3 para x con 15 para y. Ahora vamos a calcular el valor de y del punto mínimo. Sustituimos un tercio y aquí por razones de tiempo vamos a expresar la respuesta en decimales. Negativo 3.51. Entonces, nuestro punto mínimo se da en un tercio, 0.33 con negativo 3.51.